Cuida tu salud. Auspiciado por Hospital Nacional. En Cuida tu Salud, la neumóloga Lorena Noriega, especialista en enfermedades respiratorias, nos habla sobre el EPOC, sus síntomas, factores de riesgo y también tratamientos. Veamos el informe con Milagros Córdoba. ¿En algún momento ha escuchado EPOC? Son siglas que identifican una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aunque poco lo escuchamos, más del 70% de la población la padece sin saberlo. En realidad engloba dos condiciones. Por una parte, el daño en los bronquios, que es conocido más popularmente como bronquitis crónica, y por la otra, el daño en el mismo pulmón, que se le denomina enfisema. Entonces, en realidad, en los pacientes estas dos condiciones coexisten y por ello utilizamos el término de EPOC. Estos son los factores de riesgo identificados por especialistas. El principal factor de riesgo sin duda es el cigarrillo o la exposición al tabaco en cualquiera de sus formas, pero también otras sustancias inhaladas como la marihuana, como la exposición ambiental a sustancias irritantes como el cemento, estos productos de construcción, productos derivados de la madera como el acerrín, también son algunos factores de riesgo importantes para esta enfermedad. Los síntomas suelen ser progresivos. Los principales síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica suelen ser tos, que puede ser seca o tos con producción de esputo, y falta de aire. Lo característico es que tanto la tos como la falta de aire sean progresivas en el tiempo y también en intensidad. Es decir, el paciente, una vez que empieza con estos síntomas, suelen ir en aumento en la medida que pasa el tiempo. Síntomas que podrían ir fijando las características para identificar el diagnóstico. Debemos saber si el paciente ha tenido alguno de los factores de riesgo, alguna exposición de las que mencionamos, tabaquismo o alguna otra exposición ambiental importante. El que tenga los síntomas como tos y falta de aire y que podamos demostrar en una función pulmonar que en efecto hay una obstrucción de los bronquios y que esta obstrucción no es del todo reversible. Siempre utilizamos algún estudio de imagen como radiografía o tomografía de tórax para descartar otras condiciones, pero en realidad la radiografía de tórax no podemos utilizarla como diagnóstico. Sin embargo, la tomografía o el CAT de tórax sí pudiera darnos indicio, por ejemplo, de enfisemas tempranos, que pueden incluso no verse en el estudio de función pulmonar. Esta enfermedad es irreversible. Especialistas solo pueden controlar los síntomas en el paciente. Tenemos las medidas farmacológicas, que consisten en la utilización de medicamentos para tratar de abrir los bronquios, a lo que nosotros llamamos broncodilatación. Para ello utilizamos medicamentos que vienen en dispositivos para inhaladores, para uso de inhaladores, ¿ok? Tenemos también tratamiento no farmacológico y este incluye principalmente la rehabilitación pulmonar, que tiene varios componentes. Un componente es las recomendaciones nutricionales. Es muy importante la nutrición adecuada en este tipo de pacientes. Luego tiene un componente de actividad física, ejercicio, básicamente, ya sea en caminadora o en bicicleta. Sin embargo, no fumar es lo primordial. Nosotros sabemos pues que los pulmones trabajan en conjunto con el corazón y pues sí hay un aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular en aquellos pacientes que tienen EPOC, incluso aumenta el riesgo de muerte de tipo cardiovascular, ya sea por infarto del corazón o infartos cerebrales. Quien es paciente de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica debe evitar el contagio de virus respiratorios. La prevención la hacemos en base a vacunas. Dentro de esto, las vacunas para prevenir infecciones respiratorias están la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra influenza, por supuesto que la vacuna contra COVID, y últimamente se han agregado la vacuna de pertussis para adultos y la del virus sincitial respiratorio que prontamente debemos tener en nuestro país. Si es mayor de 40 años, con una tos persistente y con síntomas similares a los mencionados, es recomendable asista a un médico especialista. Esto permitirá un control médico que lo ayude a mejorar su calidad de vida. Milagros Córdoba, Telemetro reporta. Cuida tu salud. Auspiciado por Hospital Nacional.